Pues vamos con otro vídeo de lo que hay en la estantería, el sexto ya. En este vídeo solo tocan cómics, así lo hago de forma un poquito ordenada, así que aviso ya con antelación. Los primeros que vienen por aquí son cómics Marvel. Empezamos con estos dos tomos recopilando cosillas que hicieron para Marvel un par de autores bastante significativos. El primero Barry Windsor Smith, dibujante, y el segundo Peter David, guionista. Estos dos tomos pues recopilan un poco algunas de sus mejores historias y la verdad es que los dos lo hacían bastante bien, cada uno en su campo. Luego viene la saga del infinito, bueno, concretamente la búsqueda de Thanos y después el guantelete del infinito. Un poco la saga que más ha inspirado el evento más importante de las películas del universo Marvel hasta la fecha, ¿no? Todo el tema de Thanos con el guantelete del infinito. A mí particularmente me gusta la primera parte, me gusta más la búsqueda de Thanos y cómo va consiguiendo todas las gemas de distintas maneras que lo que es luego el enfrentamiento posterior contra los superhéroes, pero bueno, en todo caso creo que Jim Starlin lo hizo bastante bien, se le daban bien las sagas cósmicas y creo que este es uno de sus puntos álgidos. Luego viene la trilogía X, mérito mayormente de Krueger, que sus tres partes son Tierra X, Universo Marvel X y Paraíso X. Transcurren en una Tierra alternativa, en un futuro alternativo, y es a partir de ese futuro que intenta hacer un análisis bastante pormenorizado de todo el universo Marvel, hace referencias a muchísimas historias, intenta darle coherencia a todo, darle más profundidad a todo, más sentido a todo, explicar cosas que no se habían explicado hasta la fecha. Y eso, es curioso que haga todo eso desde un universo alternativo. Esta es la edición vieja de la trilogía X, ahora debe de haber ediciones más fáciles de conseguir. Esta la conseguí gracias a un simpático valenciano llamado Ipe. Y yo creo que también es de lo mejor que ha dado Marvel, sí. La verdad, tiene mucha calidad y explica muchas cosas y es un análisis y el hacer algo nuevo con personajes e historias de muchas décadas, condensándolos en algo bastante interesante. Luego va Lobezno Origen, que es cuando a Paul Jenkins le dio por narrar el origen de Lobezno, que no lo conocíamos. El personaje ya tenía como 30 años de historia, pero todavía no se sabía muy bien su origen, ni siquiera se sabía su nombre real, vamos, se sabía que le llamaban Logan y ya está. Y yo creo que consiguió darle un origen interesante al personaje, con algunas sorpresitas que no esperábamos. Luego vienen dos tomitos del Capitán América de Roger Stern y John Byrne, que bueno, me parecieron bastante decentes. Incluyen alguna historia curiosa, como el Capitán América presentándose a las elecciones presidenciales y tal. Y bueno, no creo que sean una obra maestra, pero sí creo que es algo bastante decente de ese personaje. Y luego viene Marvel La Generación Perdida, que también es mérito de Stern y de Byrne, y que, bueno, buscaron, digamos, parchear un poco la continuidad del universo Marvel, porque el universo Marvel tradicional tiene algunas particularidades, que es, por ejemplo, el mismo universo desde los años 60 y las historias siempre transcurren en el presente, pero a su vez no se ha producido ningún reinicio ni ningún reseteo de la continuidad, y a su vez los personajes tampoco han envejecido 60 años, han envejecido unos 12, 13, 14 o 15. Entonces lo que se hizo aquí pues básicamente fue un poco cubrir huecos que no tendría por qué haber si no fuera porque el universo Marvel funciona de esta forma, ¿no? O sea, la idea un poco es que cuando se empezaron a hacer cómics de la nueva continuidad de Marvel tras Timely y Atlas, pues transcurrían en los 60, el origen, las primeras aventuras de los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, Spider-Man, Daredevil o los Vengadores transcurrían en los 60, pero con el paso del tiempo eso se ha ido cambiando para que pueda encajar, de forma que cuando se escribió La Generación Perdida, las primeras aventuras de estos personajes ya no transcurrían en los 60, sino en los 90. Entonces había ahí unas cuantas décadas de aventura que se podían cubrir
creando nuevos personajes y bueno, haciendo también referencia a los que ya existían, claro. Y básicamente en eso consistió en La Generación Perdida, en contar cómo durante unas décadas que de alguna forma habían sido borradas de la continuidad conforme el universo Marvel se iba adaptando a los tiempos del presente e iba tratando de mantener la coherencia de que las historias transcurran en el presente pero los personajes envejezcan más lento, pues eso, cubrir esos huecos y narrar aventuras en esos huecos. Y creo que quedó algo bastante interesante. A continuación tenemos Fábulas. Ahí es Bill Willingham el nombre que hay que mencionar y que yo creo que creó un universo bastante interesante en el que los personajes de los cuentos tradicionales, pues Blancanieves, el Príncipe Encantador, los Tres Cerditos, Cenicienta, el Lobo Feroz, Jack, viven en New York, en una comunidad escondida de los ojos del mundo. Son seres bastante longevos, viven unos cuantos siglos, porque se tuvieron que ir de sus mundos originales debido a un misterioso enemigo llamado el Adversario que los fue conquistando todos y fue creando un imperio. Ese es el punto de partida de Fábulas y bueno, lo que tenemos al final pues es una serie, más bien varias series, un universo entero. Algunas de estas cosas son spin-offs como la serie Jack de Fábulas o Fábulas Mil y una Noches de Nieve, El Lobo entre Nosotros, etc. Y bueno, creó un universo bastante interesante. No está completa la serie, esta es la edición vieja y tengo que completarla algún día porque leí el final de la serie online y no he comprado los tomos. Y eso está un poco feo por mi parte porque ya que tengo todos estos tomos de Fábulas, pues estaría bien cerrar la serie completa con los pocos que me quedan. Sí, tengo que hacerlo algún día. A continuación viene Los Invisibles, la que para mí es la obra maestra de Grant Morrison. Dediqué un vídeo a Grant Morrison que podéis ver y bueno, Los Invisibles tiene bastante influencia de su propia biografía, está bastante relacionado con la propia vida de Morrison, así que ya hablé bastante de ello en aquel vídeo. Pero bueno, basta saber que es una obra densa, pero comprensible, una vez se empiezan a captar las muchísimas referencias y técnicas narrativas retorcidas que tiene. Consiste en una batalla entre orden y caos. Hay células de carácter terrorista llamadas los Invisibles que buscan subvertir un poco los valores del mundo y crear una sociedad más caótica, más diversa, más libre. Y luego están las fuerzas del orden que quieren todo uniforme, que quieren que la gente no sea capaz de pensar por sí misma y sean todos esclavos iguales entre sí. Y un poco en esa tónica, con, como digo, la hostia de referencias y técnicas narrativas rarísimas que pueden resultar un poco difíciles de comprender, pero con esa tónica se va desarrollando Los Invisibles y me parece una obra maestra del cómic, la verdad. Luego van a algunas obras de Alan Moore, empezando por La Cosa del Pantano, uno de los primeros trabajos que hizo para DC, bueno, básicamente el primero que hizo, luego lo fue solapando con otros, pero el primer trabajo que hizo para DC. Y también un cómic bastante decente que consiguió convertir a un personaje de tercera en algo mucho más interesante y hacer una obra maestra con él. Y luego, después de La Cosa del Pantano, viene El Día del Juicio, que está hecho en los 90, cuando las normas narrativas sobre los superhéroes habían cambiado un poco respecto a las tradicionales, en parte debido a la influencia del propio Moore con Watchmen, y lo que hace en Día del Juicio es diseccionar un poco el cómic de superhéroes sobre todo, y el cómic en general, incluyendo géneros como el bélico, las aventuras en la selva, cómics del oeste, cómics de fantasía medieval, etc. Es algo bastante interesante. Por desgracia está dibujado por Rob Liefeld, que insistió en dibujarlo, pero bueno, bastante bien en general. Luego vienen algunas historias de Batman, incluyendo Asilo Arkham, de Grant Morrison también, Batman Año 1, de Frank Miller, y Batman La Broma Asesina, de Alan Moore. No se ve muy bien Asilo Arkham, ¿no? Esperad que lo hago asomar.
Y después de Batman, la broma asesina, viene Lamnios Natal, lo que yo creo que es otra obra maestra más de Alan Moore, y a la que ya dediqué un vídeo entero en directo analizándolo según me iba dando la venada. Un vídeo curioso que hice, porque eso, no tengo más vídeos analizando obras literarias en directo. Luego vienen los 3 números de Max, Hogwarts el Pato, que son obra de Steve Gerber, haciendo un poco lo que le daba la gana con el personaje que él mismo había creado unas décadas antes, pero ahora sin tanta censura ni restricciones editoriales. Aquí hizo lo que le da la gana e hizo una gamberdada bastante curiosa, parodiando también muchos aspectos del cómic y mostrando un retrato bastante cínico de la sociedad y de la gente en general. Quedó una obra bastante curiosa, sí. La siguiente también es un retrato de la sociedad curioso, Transmetropolitan, de Warren Ellis, a quien tengo que dedicar un vídeo. Es básicamente una especie de biografía cyberpunk de Hunter S. Thompson, o sea, consiste en coger un personaje inspirado en Hunter S. Thompson y situarle en un mundo ligeramente futurista, en una distopía cyberpunk, y ver qué sale de ahí. Y queda algo bastante curioso, sí, yo creo también. Un cómic bastante, podríamos decir, antisistema, que disecciona de una forma bastante mordaz y completa la sociedad. Y por último tenemos Punk Rock Jesus, de Sean Murphy. Es una historia sobre la religión. La premisa de partida es que en un futuro bastante próximo, un productor de televisión decide clonar a Jesucristo, haciéndolo un poco más blanco de lo que era, eso sí, para que el programa venda más, y hacer un reality show con él de muchas temporadas, porque da para mucho. Lo que pasa es que en la temporada 15, cuando el clon de Jesucristo tiene 15 años, pues resulta que también ha heredado de Jesucristo un poco las ideas rebeldes respecto al sistema. Así que decide fugarse, montar una banda de punk y criticar sobre todo la religión. Una anécdota curiosa es que este cómic nace de una experiencia vital de Sean Murphy, que tuvo una especie de epifanía inversa. Resulta que estaba haciendo surf, una ola muy fuerte le derribó y se quedó semi-inconsciente, aturdido a unos metros bajo el agua, tan completamente desorientado por el golpe que no sabía dónde estaba la superficie y dónde estaba abajo. Entonces estuvo en un riesgo serio de morir ahogado y tuvo que escoger una dirección hacia la que nadar, sin tener ni idea de cuál era, y tuvo la suerte de que escogió correctamente y escogió la superficie y se salvó. Curiosamente, muchas experiencias cercanas a la muerte, como esta, lo que hacen es volver a una persona religiosa, ¿no? Más proclive a la religión. Pues con Sean Murphy hicieron lo contrario. Sean Murphy era muy religioso y después de esta experiencia dijo, hostia, estaba a punto de morir y me he librado yo solo porque yo he decidido la dirección en la que nadar, no me ha ayudado Dios. Así que tuvo una epifanía inversa. A raíz de esa experiencia cercana a la muerte, Sean Murphy se volvió ateo, cuando antes era religioso. Una anécdota curiosa y bueno, por eso hizo un cómic bastante crítico con la religión, en la que se desahoga bien a gusto. Y esto es todo por este vídeo de la estantería. Espero que algo de esto os haya llamado la atención y que sirva como recomendación y que gracias a este vídeo descubráis alguna obra que os gusta. Pero si no, pues bueno, con que os haya entretenido un poco también vale. Así que eso, si queréis tenéis otros vídeos en mi canal y si no queréis pues nada, haced lo que queráis, por supuesto.